La vi por primera vez en una cinta. El viejo reproductor VHS estaba en la sala de la casa de mi infancia, y cuando mis padres murieron, tuve que ordenar sus pertenencias. Entre cajas de ropa y platos encontré una cinta de video etiquetada Cumpleaños de Emma, 1995. Emma era mi hermana menor. Desapareció cuando ambas teníamos 10 años. Inserté la cinta. Una escena familiar apareció en la pantalla. El patio trasero, una mesa puesta, globos de colores. La pequeña Emma en un vestido rosa soplando las velas. Los padres aplaudiendo. Todo era tal como lo recordaba. Pero entonces la vi. Detrás de todos, en la sombra de un árbol, estaba otra niña. Su rostro estaba oculto en la sombra, pero yo sabía que no debería estar en la grabación. La habría recordado. Rebobiné. La niña estaba allí. No se había movido, pero ahora estaba más cerca. Cada vez que rebobinaba y volvía a ver, su posición cambiaba. En la tercera reproducción, estaba justo detrás de Emma, casi tocando su hombro. Pausé la grabación y miré más de cerca. Cabello oscuro enmarañado, un vestido similar a nuestro uniforme escolar. Se parecía a Emma, demasiado a Emma. Apagué el reproductor, pero a través del silencio de la casa se escuchó un débil rasguño. Alguien susurraba mi nombre a través de los altavoces del televisor. Agarré la cinta y corrí al cubo de basura. Rompí la película, tiré los restos. Volví a la casa. Encendí las luces en todas las habitaciones. Pasaron varias horas. Me convencí de que era solo un montaje, una broma de uno de mis padres, pero cuando me fui a la cama, noté la misma cinta estaba en la mesita de noche, intacta, como si nunca la hubiera tocado. Sentí una mirada. Al girar la cabeza, la vi. Estaba parada en el marco de la puerta, una niña pequeña en uniforme escolar, con mi rostro. Nunca creí en lo sobrenatural. Sí, ocurren cosas extrañas, pero todo tiene una explicación. Eso pensaba hasta que me mudé a un apartamento viejo en las afueras. El edificio estaba deteriorado, pero era barato y no necesitaba más. Después del divorcio, buscaba soledad. En la primera noche, escuché voces en las tuberías. No el flujo del agua, no el crujido del metal, sino voces reales, apagadas, susurrantes, como si alguien hablara bajo mis pisos. ¿Me puedes oír? Me estremecí. No, debe ser mi imaginación, solo fontanería vieja. Pero al día siguiente lo volví a escuchar. ¿Estás ahí? Abre, como si alguien pidiera que lo dejaran entrar a la casa. Revisé las tuberías, normales, oxidadas. Bajé al sótano, vacío. Pero apenas me acosté a dormir, la voz regresó. ¿Por qué no respondes? Me quedé helado. No podía ser un vecino. El apartamento más cercano estaba vacante. Reuní valor y susurré. ¿Quién eres? Las voces se callaron. Pero luego, después de una larga pausa, estoy dentro. Me dio verdadero miedo. En los días siguientes la voz me llamaba cada noche, primero en voz baja, luego más insistentemente. Abre el piso, déjame salir. Empecé a evitar el dormitorio. Dormía en la sala, con el televisor a todo volumen. Pero la voz no desaparecía. Entonces noté algo más. En el baño, el espejo se empañó solo y escrito con mano temblorosa estaba: ¿por qué no ayudas? Corrí fuera del apartamento, pero afuera empeoró. En la alcantarilla, justo bajo mis pies, alguien arañaba el metal desde dentro. Decidí irme, huir, pero cuando empaqué mis cosas, la voz gimió más fuerte que nunca. No te irás. El piso del dormitorio tembló. Las tablas comenzaron a abultarse como si algo intentara atravesarlas. No pude más y agarré una palanca. Tenía que terminar con esto. Golpeé el piso e inmediatamente escuché un grito ronco.
Las tablas volaron y vi el rostro, un rostro humano. De la oscuridad bajo la casa sobresalía una cabeza, sucia, con ojos negros vacíos. Su boca estaba rasgada hacia los lados, como si hubiera sido arrastrada entre las tuberías. Se estaba moviendo. Retrocedí y ahora la voz gritaba desde todas las tuberías, desde las paredes, desde el piso. ¿Por qué me dejaste? Corrí hacia la salida, pero la puerta no se abría. Algo jadeó detrás de mí. Me di vuelta lentamente. De la tubería en la pared sobresalía un brazo. Del lavabo, otro. De la ventilación salían dedos arrastrándose, y todos se arrastraban hacia mí. Grité, y entonces la voz en las tuberías susurró una última cosa. Ahora estás con nosotros. Al día siguiente, el apartamento fue alquilado a un nuevo inquilino. Me llamo Ben y trabajo como guardia nocturno en un viejo complejo residencial en las afueras de la ciudad. Nadie ha vivido aquí en mucho tiempo. El edificio ha estado vacío durante unos 10 años. Dicen que solía ser un buen lugar, pero después del incendio en el 5º piso, la gente se mudó. Ahora este edificio está programado para demolición y se supone que debo asegurarme de que no entren personas sin hogar o adolescentes. Pero hay algo extraño. Cada noche, alrededor de las 3 en punto, escucho a alguien hablando detrás de las paredes. No es el viento, ni un eco. Son voces reales. Suenan apagadas, amortiguadas, como si hubiera personas paradas justo detrás de las particiones de concreto. Al principio pensé que era solo ruido de la calle, pero luego me di cuenta. Las conversaciones se escuchan incluso cuando afuera hay silencio absoluto. Y lo que es peor, siempre suenan igual. Una voz masculina pregunta y una voz femenina responde en voz baja. Pero no puedo distinguir las palabras. Ayer decidí grabarlas en mi teléfono, pero cuando escuché la grabación por la mañana, solo había silencio. Hoy traje una linterna más potente y decidí verificar la fuente del sonido. Cuando el reloj marcó las 2:57, me levanté y caminé por el largo corredor. Las voces sonaron de nuevo, ahora más cerca. Me detuve en la pared de donde venían los sonidos y pegué mi oído. «Por favor, no», susurró la voz femenina. «Sabes que tengo que hacerlo», respondió la voz masculina. Me sentí incómodo. Había escuchado estas palabras muchas veces antes. No son solo voces. Es una conversación congelada en las paredes, en un bucle de repetición infinita. Golpeé la pared. Las voces se callaron. Y entonces vino un golpe. En respuesta, desde dentro. Me aparté bruscamente. Esto era imposible. Iluminé la pared con la linterna. Nada extraño, solo concreto. Pero mi corazón latía aceleradamente, mis dedos temblaban, y de repente me di cuenta. Esta pared está justo al lado del apartamento donde fue el incendio hace 10 años. Los golpes se repitieron, ahora más fuertes. Entonces la voz femenina dijo algo nuevo, no lo que había sonado antes. Él todavía está aquí. Me quedé paralizado. ¿Qué significa eso? Los golpes en la pared se volvieron frenéticos, como si alguien golpeara con los puños desde dentro. La linterna parpadeó. Una corriente fría de aire sopló por el corredor, aunque todas las ventanas estaban tapiadas. Di un paso atrás, y entonces lo vi. Una sombra, una figura alta y oscura, estaba al final del corredor. No había oído sus pasos, no había visto de dónde vino. Simplemente estaba allí. No podía distinguir su rostro, pero podía sentir que me miraba directamente. Y en ese momento, la voz detrás de la pared susurró de nuevo. «¡Corre!». Me lancé y corrí hacia la salida. Detrás de mí sonó un estruendo, como si algo pesado hubiera caído al suelo. No miré atrás. Cuando salí corriendo, el edificio detrás de mí
Parecía absolutamente silencioso y muerto. Solo el haz de mi linterna temblaba en las paredes de concreto. Al día siguiente renuncié, pero a veces, por la noche, creo que todavía puedo escuchar esa voz y los golpes silenciosos y apagados en la pared. ¿Has oído sobre David? Esta pregunta tomó a Tom por sorpresa. Se volvió hacia su colega, Brian, que estaba parado junto a la máquina de café en la oficina. ¿Qué, David? Tom frunció el ceño. Brian lucía extraño. Bajó la voz. David Banner trabajaba aquí antes que tú. Desapareció hace 6 meses. Tom nunca había escuchado ese nombre, pero cuando bromeó diciendo que la oficina se come a la gente, Brian no se rió. En fin, no te preocupes. Solo si notas que tu computadora actúa de forma extraña, dímelo, ¿de acuerdo? Tom solo se encogió de hombros y volvió a su escritorio. Su computadora ya estaba encendida, aunque estaba seguro de haberla apagado. El cursor parpadeaba en la pantalla. David. El nombre apareció solo. Al principio, Tom lo atribuyó todo a un error, pero luego notó extrañezas. Los archivos en sus carpetas cambiaban. Se abrían documentos que él no había creado. Dentro, solo una frase. ¿Has oído sobre David? Al día siguiente, su contraseña cambió. Tuvo que llamar a IT. ¿Estás seguro de que no la cambiaste tú mismo?, preguntó el administrador, sonando inseguro. Cuando Tom explicó lo que sucedía, hubo silencio en la línea. Escucha, borra todo lo relacionado con David. Solo hazlo, ¿de acuerdo? Pero cuanto más lo intentaba Tom, más archivos aparecían. Eran demasiados. ¿Es algún tipo de virus?, murmuró para sí mismo. Entonces apareció un nuevo mensaje en la pantalla. Esto no es un virus. ¿Has oído sobre David? El monitor se oscureció. Esa noche, Tom se quedó en la oficina más tiempo de lo habitual. Decidió resolver todo de una vez por todas. Al entrar en los archivos del sistema, descubrió una carpeta llamada David. Era enorme. Dentro, miles de entradas con su nombre. Abrió la primera, una grabación en blanco y negro. Habitación oscura. Hombre en una silla de oficina. Ojos muy abiertos. Rostro distorsionado por el terror. ¿Soy yo? De repente comenzó el movimiento. La cámara se acercaba a la pantalla. Un susurro. ¿Has oído sobre David? Tom retrocedió. La computadora zumbó. La pantalla destelló en blanco, iluminando la oficina. Y en ese momento se dio cuenta. No había estado solo todo este tiempo. El susurro ya no venía de los altavoces. Justo detrás de su espalda